Hola, 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 ¿me escuchas? ¿Puedes oírme? Sí, el ruido es ese sonido molesto que impedía que me escucharas. Para entenderlo, estudiaremos algunos conceptos fundamentales de acústica, conoceremos el sistema auditivo, aprenderemos a utilizar algunas aplicaciones que nos permitirán medir la intensidad del ruido y finalmente cómo controlarlo. Cuando un cuerpo vibra, es decir, cuando se mueve en direcciones opuestas, comprime o separa las moléculas que le rodean, causando pequeñas variaciones de presión. Cuando las moléculas se comprimen, la presión se incrementa. Cuando se separan, disminuye la presión. Estas pequeñas variaciones de presión es lo que el oído interpreta como sonido. Por esto se le llama presión sonora. La presión sonora se caracteriza por su frecuencia e intensidad. Cuando las variaciones se repiten con mucha frecuencia, el sonido es alto o agudo. Cuando las variaciones tienen poca frecuencia, el sonido es bajo o grave. Para indicar la frecuencia se usa la unidad de magnitud conocida como hercio, que indica cuántas veces se repiten las variaciones en un segundo. Para que las variaciones de presión puedan producir una sensación auditiva, deben ser muy rápidas, entre 20 y 20.000 veces por segundo, o usando la unidad de frecuencia de 20 a 20.000 hercios. Por otro lado, si la presión sonora es intensa, el sonido es fuerte. Si es baja, el sonido es débil. Para indicar el nivel de presión sonora o intensidad del sonido, se usa la unidad conocida como decibelio. La intensidad mínima sería 0 decibelios y si hay dolor intenso, hemos llegado a los 120 decibelios. Es muy importante conocer la estructura del sistema auditivo. Este consta de 3 partes: oído externo, medio e interno. El oído externo está formado por la oreja y el canal auditivo externo. Estos captan el sonido y lo conducen hacia el oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y una cadena de huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. El oído medio transmite el sonido al oído interno, amplificándolo o amortiguándolo. En el oído interno se encuentra la cóclea, la cual es una estructura en forma de caracol que contiene un líquido y células ciliares, es decir, células que parecen pelos. Estas células recepcionan los sonidos y los seleccionan por frecuencia, para luego transmitirlo al nervio auditivo. Si estas células se lesionan o destruyen, se pierde la audición. Para medir el nivel de presión sonora, se usa un aparato llamado decibelímetro o sonómetro. Existen varios tipos de sonómetros: los sonómetros convencionales, los sonómetros integradores, los dosímetros y los sonómetros analizadores de frecuencia. Los sonómetros integradores, los dosímetros y los analizadores de frecuencia van más allá de este curso. Los sonómetros convencionales nos permiten conocer el nivel de presión sonora en un momento dado. Son como un termómetro digital que al leerlo nos dice la temperatura del momento en que lo miramos. Es decir, el sonómetro convencional nos dice la presión sonora en el momento que lo leemos. Puedes buscar aplicaciones Android que funcionan como sonómetros convencionales e instalarlas en tu tablet o celular. Así tendrás tu propio sonómetro. La legislación nacional establece un máximo de 85 decibelios para una jornada laboral de 8 horas como el umbral al que un trabajador puede exponerse. Usando el sonómetro en tu dispositivo, puedes identificar si los trabajadores se exponen al riesgo de desarrollar hipoacusia o sordera inducida por ruido. Para evitar lesiones auditivas, debemos controlar el ruido en los lugares de trabajo. Recordemos que para controlar un riesgo hay que actuar sobre la fuente, en el ambiente o en el trabajador. Para actuar sobre la fuente, podemos buscar otra forma de hacer lo que produce ruido. Por ejemplo, usar otro equipo. Si esto no es posible,
entonces podemos actuar en el ambiente. Por ejemplo, aislando la fuente, colocando barreras entre la fuente de ruido y el trabajador. Finalmente, si ninguna de las anteriores es posible, entonces, y ojo, solo entonces, podemos actuar sobre el trabajador. Para esto podemos usar tapones auditivos o lo que llamamos orejeras. Bien, hemos completado la segunda unidad. Recuerda que el éxito depende de que realices las actividades extraclase, es decir, lee, consulta, visita los lugares de trabajo cada vez que tengas un tiempo libre y pon en práctica lo aprendido. En la próxima unidad estudiaremos las vibraciones. Aprenderemos a identificar sus principales características que nos permitirán medirlo, evaluarlo y reducirlo. Una vez más, ánimo y adelante.